Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Las guerras no solo son combates cuerpo a cuerpo, también son administración de recursos, logística. Se necesitan alimentos, combustible, medicinas y por supuesto armas y municiones. Este punto es tan importante que de hecho las victorias en las guerras no se determinan prácticamente nunca porque un ejército acabe por completo con su enemigo. No, las victorias en las guerras tienen que ver con impedir que el enemigo pueda seguir combatiendo, por ejemplo, si se queda sin alguno de los elementos logísticos necesarios. Recientemente, el grupo Wagner de Rusia realizó una transmisión desde la ciudad de Bakhmut, situada en el este del país y perteneciente al Oblast de Donetsk. Desde este lugar, los líderes del ejército ruso anunciaron que se ganó la batalla contra el ejército ucraniano luego de meses de duros combates. Según expertos analistas como el español Juan Antonio Aguilar, en lo que va de guerra, las bajas en el ejército ucraniano superan las 120.000 y esto es realmente una locura porque es difícilmente recuperable. A estas alturas es conocido que esta es indirectamente una guerra de la OTAN, conformada por 27 países contra Rusia. La OTAN pudiera entrenar alrededor de 30.000 soldados como máximo los próximos 3 meses, pero hay que tener en cuenta que serán soldados inexpertos, muchos de ellos sin ningún conocimiento, y que irán moralmente débiles, ya que la OTAN ha enviado miles de soldados y las bajas son realmente alarmantes. Lo increíble es que a pesar de todo esto, es casi imposible encontrar información veraz en los principales buscadores de internet, en los que se manipulan las cifras y la realidad parece totalmente opuesta a lo que es para Occidente. Por supuesto, lo mismo pasa en canales de televisión, emisoras de radio y diarios. Pero, ¿qué pasará ahora en Bakhmut? Esta ciudad en la que se libraron las batallas más cruentas y que era sin duda alguna un lugar crucial. Aunque todavía no se conoce con precisión qué hará el ejército Wagner, se estima que dejará montada una línea de defensa para el retiro y reposición progresiva. También existe la posibilidad de que se integren soldados chechenos que ya tienen una fuerte experiencia en Mariupol. Según el experto español Juan Antonio Aguilar, en estas batallas los rusos han perdido alrededor de 20.000 soldados y los ucranianos y la OTAN han perdido más de 60.000, una diferencia evidentemente muy grande. Pero ¿por qué sucedió esto si se trata de una guerra aparentemente desigual donde luchan 27 países indirectamente contra uno? La diferencia está en varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con que en el mundo prácticamente ya no existen grupos de choque entrenados para violentas batallas cuerpo a cuerpo. Esto es el grupo Wagner, que es mucho más que una empresa. Es un cuerpo de ejército altamente entrenado para estar en primera línea, pero están completamente bajo las órdenes del Estado Mayor ruso. Es muy posible que Rusia se ponga en modo defensivo porque quizá llegue la tan anunciada ofensiva ucraniana. El problema real con esto es que la están anunciando desde febrero. Luego la supuesta ofensiva sería en marzo, abril, mayo y no termina de llegar. Si comienza la temporada de lluvia y frío, será simplemente imposible de ejecutar. En este punto la OTAN, la Unión Europea, el gobierno ucraniano y Estados Unidos deberán responder al mundo y a sus propios países cómo es que con 160.000 millones de dólares y más de 80.000 millones de euros no se logre ganar una guerra que supuestamente era pan comido. Esta cifra es tan enorme que multiplica por 20 o más el presupuesto de defensa de países europeos que dedican altas cantidades al tema. Por todo esto, es casi obvio que Occidente mantendrá la campaña mediática de ilusión, es decir, la victoria psicológica y así mantener la moral y justificar las cifras abismales de gastos. Por supuesto que los grupos de poder mundial no quieren que esta guerra acabe. No les interesa en lo más mínimo que se esté perdiendo la guerra. Les importa que sus empresas armamentistas tuvieron un repunte increíble, aunque quedó demostrado en el terreno que las armas occidentales son poco eficientes y hasta obsoletas. Se han enviado armas que no se adaptan a las condiciones climáticas, armas que se dañan en pleno combate, que han sido fácilmente anuladas e interceptadas. Por otro lado, Rusia posee armas de última generación. Por ejemplo, uno de los elementos más poderosos que han desarrollado es el sistema de guerra electrónica, que sabotea las señales y neutraliza las armas enemigas. Pero claramente en la guerra jamás hay que bajar las armas
armas, ya que hay una posibilidad de que Ucrania lance la tan esperada ofensiva hacia la central nuclear de Zaporozhye, que queda en Donetsk, y así obligar a Rusia a negociar, por el peligro que significa un ataque de este tipo. Incluso si Ucrania logra esto, la victoria sería rusa, porque el objetivo estratégico de la guerra no era tomar la central nuclear, era reducir y acorralar al ejército ruso. Solo sería una victoria psicológica. Esta es una guerra del todo por el todo. Acá se está definiendo el poder mundial en las próximas décadas y sabemos que desde el inicio el conflicto comenzó con el objetivo de ganar tiempo para Occidente, porque Asia se está imponiendo de forma inminente en el área económica y esta es la punta de lanza para que cualquier nación desarrolle otras áreas y ahí los chinos, por ejemplo, tienen mucho que contar. Además, el dólar se usa cada vez menos como moneda de reserva y transacción mundial. Ya son 40 países los que no comerciarán con dólar estadounidense. La presión económica a Rusia no les ha funcionado, por lo que seguirán tratando de presionar a China e Irán, ofreciendo quitar sanciones a cambio de que convenzan a Rusia de sentarse a negociar para finalizar el conflicto y ceder ante las peticiones de la OTAN. Pero ni los chinos ni los iraníes son ingenuos y han confirmado una y otra vez su apoyo a Rusia. Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. Такое положение дел прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств. Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов. Россия убеждена, что такому разрушительному курсу политики шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. И здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики России. Не раз говорил и вновь подчеркну, наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, в общем вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Высоко ценим то, что у России много партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемирно укреплять. Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое. La guerra en Ucrania no acabará tan pronto. Occidente seguirá enviando todo lo que considere necesario para alargar el conflicto y tratarán de generar desgaste en Rusia y esperar por un golpe de Estado. Pero en algún punto la realidad será imposible de ocultar, al menos para las partes involucradas, aunque los medios de comunicación digan lo contrario. Si el presidente ruso logra doblegar a la OTAN, es muy posible que en la mesa de negociación exija que la OTAN no se expanda hacia el este y esta vez dé las garantías necesarias. Por ejemplo, con un desarme total de Ucrania y por supuesto que se respete la decisión de los pueblos de Crimea y de Donbass de pertenecer a la Federación de Rusia. Las líneas de la historia se siguen escribiendo y en este mundo de abundancia de información, la ironía es que la desinformación reina. ¿Vos qué pensás? ¿Cuánto tiempo más se extenderá este conflicto? ¿Qué deberá pasar para que todo esto acabe? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.